Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Por qué no voltea con su hermano que está a su lado y dile, hermano, ¿cuál fue el motivo por el que te congregas hoy? Ya los dejé pensando, ¿verdad? Primero a los Corintios, capítulo 11, verso 17. Y pues es un tema que tiene mucho que ver con nosotros, ¿verdad? Como iglesia. Y como iglesia tenemos propósitos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como iglesia debemos ser una iglesia en el orden de Dios, porque donde hay orden hay bendición. Y donde hay bendición, pues hay orden, ¿verdad? Y el orden de Dios es que vivamos nuestra vida cristiana conforme a su palabra. Y de esa manera seremos bendecidos. Vamos a leer entonces 1 Corintios 11, verso 17, que dice así: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis, ¿qué dice, hermano? Para lo mejor, sino para lo peor. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias primeramente, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor, y de poder instruir, edificar a nuestros hermanos a través de tu palabra. Señor, yo te pido que tomes el control de mi mente, de mis emociones, de tal forma, Señor, que sea solamente tu palabra. Tus hermanos, mis hermanos vinieron a escuchar, Señor, tu palabra, y que sea esa, Señor, la que llegue a sus corazones, a nuestros corazones. Tú siempre hablas primeramente al nuestro, Señor, para poder ser edificados, ser bendecidos por tu palabra, y que de esa manera, Señor, seamos edificados en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y toda la iglesia dice, amén y amén. Dele una palabra, una ofrenda de palmas al Señor, perdón. Amén. Decía el hermano, no creo que estar aquí al frente, ya tenemos años como pastores, pero no dejamos de ponernos nerviosos. Bien lo dice nuestro pastor Chuy. Pero compartir la palabra de Dios es algo sumamente importante y muy delicado. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, pues una vez más, damos gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. Y fíjate, hermano, que según la tradición que todos sabemos de esta semana, ¿verdad?, que le llaman Semana Santa, dile al que está a su lado, ¿y qué de santa tiene? ¿Verdad? ¿Qué de santa tiene? Aquí tenemos algunas acciones en nuestro país, un país muy religioso, un país lleno de tradiciones, a la cual esta semana es considerada como una Semana Santa. Sin embargo, pues todos sabemos que la semana, hermano, no es lo que hace santo a una persona, no son las tradiciones lo que hacen a una persona ser santo, sino precisamente, hermano, saber los hechos, pero no los hechos de las tradiciones, sino los hechos que la Biblia nos habla a nosotros como iglesia. Una iglesia, hermano, que fue pagada a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y precisamente en esta carta, hermano, a los Corintios, el apóstol Pablo viene hablando a la iglesia, el propósito de la iglesia. El apóstol Pablo viene hablando acerca de algunos creyentes que habían perdido su enfoque principal de la iglesia, cayendo en muchas tradiciones, cayendo en tradiciones de idolatría. Pero déjame decirte que idolatría no es luego traer a nuestra mente, gracias mi hermano, no es traer a nuestra mente imágenes de madera, de metal, porque es lo primero que hacemos. Cuando hablamos de idolatría, nuestra mente automáticamente va a poner imágenes. La Biblia nos enseña, hermano, que hay dos puntos acerca de la idolatría. La primera es cuando quitamos a Dios del primer lugar de nuestras vidas y alguien más lo ocupa. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. Otras cosas, hermano, que son importantes. La familia es importante, el trabajo es importante, pero Dios tiene un orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De manera que cuando nosotros quitamos a Dios del primer lugar, la prioridad de nuestras vidas cristianas,
entonces nuestra vida se va a empezar a desordenar. Nuestra vida cristiana va a dejar de llevar la función que debe llevar mientras esperamos, ¿qué cree, hermano? Su venida. Porque todos sabemos que Cristo murió, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero también resucitó. Amén. Y de hecho, yo recuerdo en la congregación de donde nosotros conocimos, y desde pequeños era levantarse a las 5 de la mañana para llegar a la iglesia para resurrección. Yo no sé cuántos de ustedes pasaron por esa área en su congregación, nosotros sí, ¿verdad? Y todos de blanco, todos de blanco, todos de blanco. Y empezábamos nuestro servicio, y hermano, y después venía la coinonía, la comunión. Y eso era muy bonito. El asunto es cuando nosotros quitamos a Dios de nuestras prioridades. Porque quitando a Dios de las prioridades, hermano, esa unidad, ¿qué cree? Se desordena. Se desordena el esposo, se desordena la esposa, desordenamos los hijos, se desordena el trabajo, porque hemos quitado a Dios. Entonces la idolatría, hermano, es algo muy delicado delante de la presencia de Dios. También idolatría, hermano, es tener conceptos erróneos de Dios, que Dios no dice que Él es. Es decir, no tener un conocimiento bíblico de quién es Dios. Eso también puede llevarnos a idolatría. El salmista, Salmo 50, no lo busque, pero él decía: ¿acaso yo soy como ustedes creen? ¿Como ustedes piensan? Entonces, la idolatría, hermano, es uno de los temas que viene hablando el apóstol Pablo desde el capítulo 10, si tú lo ves en 1 Corintios. Es una amonestación contra la idolatría. Pero nosotros sabemos que el pueblo de Israel, hermano, sus hermanos, tanto el pueblo de Israel hasta las generaciones de los cristianos, hermano, de esta iglesia que estaba en Corinto, en una cultura politeísta, donde todo es un desenfreno, hermano, que se puede decir creer en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. De manera, hermano, que cuando una iglesia, dígale al que está a su lado, tú eres la iglesia. Este es el lugar donde nos congregamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tú y yo somos la iglesia. Amén. Y cada uno de nosotros, el Señor nos ha añadido a una iglesia local. Y les ha añadido, dice Hebreos capítulo 13, verso 17, con un pastor, donde ustedes tienen que obedecer y estar sujetos a su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, ya en serio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese fue de corazón. Qué bueno. Entonces, es bien importante. Hay tres cosas que una oveja que va a una congregación tiene que tener en presente. ¿Qué? Tiene que obedecer y tiene que sujetarse a su pastor. Y número 3, debe de orar por sus pastores. Ha de decir, quizá, ¿verdad? Quizá, quiere quedar bien con el pastor Mario. No, lo dice porque es pastor. Mira, antes de ser pastores fuimos ovejas. Y sabemos qué es pertenecer a una congregación y qué es estar sujeto a ella. El orden de Dios, hermano, es una de las áreas que nunca se va a imaginar si no la vive. ¿Qué? Que el orden, Dios lo bendice. Amén. Dios bendice a todas aquellas vidas en Cristo, claro está, que llevan una vida de orden y de sujeción. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios de orden. ¿Sabe qué hay en el cielo? Orden, hermano. Y Dios estableció en 1 Corintios capítulo 14, verso 40, diciendo lo siguiente el Señor. Dice, pero hágase todo. Fíjate que había un asunto en esta congregación donde habían servidores, habían líderes. En una congregación que fue establecida por Dios, donde el Señor pagó un precio por ella, donde, como te decía al inicio, ¿verdad? Estos días lo celebran, ¿verdad? Lo festejan, pero solamente como una tradición, ¿verdad? No lo hacen con convicción. El asunto, hermano, es que como cristianos nosotros también lo hagamos como una tradición. Porque según esta tradición, hermano, de esta Semana Santa,
se realizan acciones que podían ser ofensivas para la santidad en los días, imagínense. Es decir, que muchas personas en México, hermano, guardan las tradiciones y no saben por qué. Algunos creen que son los días santos, ¿verdad? Y si no los guardan, hermano, ¿qué creen? Algo les va a pasar, ¿no? ¿Cuántos vienen de la iglesia tradicional? ¿Ah? Ay, no comas carne. ¿Ah? Este día prometo no comerme al hermano. No comas carne. Entonces, esta situación, hermano, se tiene pensado no solo en México, en muchos lugares, que al no cumplir con algún reglamento o tradición, mejor dicho, algo nos va a pasar. Entonces, la semana no es santa en sí, hermano. Los días no son santos en sí mismo. Escuche, el único santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que Él aparta para su servicio. Yo pregunto, ¿cuántos han sido apartados para Cristo? ¿Cuántos santos hay aquí? Ahí levante su mano los que son santos. Bueno, yo sé que algunos no lo van a levantar. Yo recuerdo que, hermano, levante su mano. ¿Cuántos santos? No, pastor, yo soy bien pecador. ¿Ah? La palabra santo no tiene que ver con una vida sin pecado, tiene que ver con aquellos que han sido rescatados por la sangre de Cristo, apartados, pero también hay una segunda palabra, cortados. Es decir, que hemos sido rescatados y cortados de una vana, mala forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hemos sido justificados, hemos sido perdonados, estamos siendo santificados. ¿Cuántos dicen amén? Y pronto seremos glorificados. Hermano, Cristo murió, Cristo resucitó, pero también Cristo prometió que Él volverá. Y eso es algo que la iglesia, hermano, tiene que llevarla a una comunión cada día más estrecha con su Señor, pero también con su pastor, pero también con sus hermanos. Nosotros no somos cristianos independientes, somos individuales en nuestra manera de vivir. Nosotros como pastores damos principios y verdades bíblicas aplicables en nuestros tiempos, en casa, en trabajo. Y cada uno, hermano, nosotros como pastores no les decimos cómo deben de vivir, les decimos lo que Dios dice, cómo se debe de vivir, porque la Biblia es el manual de la vida cristiana. Todo lo que queramos saber de Dios, ¿dónde cree que está? En la palabra de Dios. De manera que lo que hacemos es instruirles, darles verdades, ¿verdad? Principios, mandamientos, para que sean aplicados en su vida. Pero ¿qué cree? Entonces, esto nos hace ser individuales. Cada familia está llevando su orden. El esposo, la esposa, Dios les ha dado un orden a cada uno, en su rol. Pero ¿qué cree? Tiene que llevarlo en unidad. En unidad. De manera, hermano, que la unidad es un principio importante en la Biblia. ¿Para quiénes? Para nosotros los hijos de Dios. Precisamente el texto con el que iniciaba nuestro hermano es la oración sacerdotal de nuestro sumo y gran sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué Él hizo? Él oró por la iglesia, Él oró por todos sus hijos. ¿Para qué? Para que fuéramos uno, que viviéramos en una unidad. Y Jesús ora para que el mundo vea que nosotros le pertenecemos ¿a quién? Al único Dios verdadero. Porque aquel que anda en lo verdadero, hermano, entonces ¿qué crees? Vives conforme lo que crees. Tú eres lo que crees. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, tú eres lo que crees. ¿Y en qué crees? Porque uno de los puntos principales, hermano, que encontramos aquí, te decía, es que nosotros no somos santos ni vamos a ser santos por guardar el día, porque podemos caer como cristianos en ese mismo también error, caer en tradiciones. La palabra tradición en sí misma no está mal. El asunto, hermano, es que hagamos algo sin convicción. Ese es el asunto. ¿Por qué haces lo que haces?
Y una de las palabras que sobresalen en en 1 Corintios 11, 17, pon tu vista en este verso, cuando él dice, hermanos, Pablo, anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis. Esta palabra, hermano, congregarse, unirse, estar, tiene una interrogante muy importante para nosotros los cristianos. ¿Cuál es? Bueno, ¿por qué te congregas? ¿Por qué viniste el día de hoy? ¿Por qué estás aquí? Muchos podemos por tradición, hermano, ir a la iglesia. ¿Sí lo sabía? No, yo tengo que ir a la iglesia, porque si no esta semana me va a ir mal. Si no voy el domingo, me va a ir mal. Si no voy el miércoles o jueves o el día que tengamos servicio, me va a ir mal. A veces se caen en conceptos erróneos, pero la importancia, hermano, que el apóstol Pablo hace en esta iglesia es que venían algunos problemas. En esta iglesia habían cambiado su perspectiva. La perspectiva es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La cruz, lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando empieza a haber un desorden en nuestra vida, te decía hace un momento, entonces ese desorden se va a ver, hermano, en nuestra manera de vivir. El esposo va a cambiar su manera de pensar, su manera de cómo tratar a su esposa, de cómo amarla, cómo cuidarla. La unidad por la que oró nuestro Señor Jesucristo es la misma unidad, la cual sigue siendo la de la primera iglesia primitiva en Hechos 2:42. Dice que estos cristianos, acompáñame por favor, Hechos 2:42. Y ahí encontramos, hermano, la vida de los primeros cristianos. Y dice el verso 2, y perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. En la que, hermano, comunión. ¿Qué más? Con unos o unos con otros. En la comunión. Y esta palabra es algo muy importante. Déjame terminar entonces. El único santo Dios, hermano, es el que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo lo que Él aparta para su servicio. Así es que todo aquel, hermano, día que apartamos para servir a Dios, ¿qué crees, hermano? Es santo. Yo te pregunto, ¿cuántos días apartas a la semana para servirle a Dios? ¿Los domingos? Porque ¿sabes dónde comienza nuestra adoración? Desde nuestra casa. Desde donde nosotros vivimos. Si nuestra adoración es una adoración de amor a Dios, hermano, es lo que debemos reflejar con nuestra esposa, con nuestros hijos y con todos los que están alrededor nuestro. Pero ese amor, hermano, es un amor santo. ¿Cuántos dicen amor? No es un amor permisible. De hecho, Pablo en esta carta a los Corintios, que yo creo que ustedes ya se la saben de memoria, y no se digan los que ministran aquí al frente, pero Pablo decía, hermanos, un conocimiento sin amor no sirve, no edifica. Y si algo, hermano, la iglesia tiene que ser es edificada. Entonces, todo aquel día que apartamos para servir a Dios, ¿qué, hermano? Es santo. En este sentido, entonces, Dios nos ha mandado a que le amemos, hermano, que le sirvamos. ¿Cómo? Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por ende, hermano, implica que hagamos todos los días de nuestra vida, ¿qué? Santa. No solo una semana. Otros aprovechan para el puente de vacaciones, ¿verdad? Se van con la familia y no está mal, no estamos diciendo que esté mal. Sin embargo, hermano, es para nosotros muy importante reflexionar que los días que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos. Como pastor yo tengo que estar reflexionando día con día en mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no dijo cuándo ni a qué hora vendrá, pero sí nos prometió que Él vendrá. La pregunta es, ¿cómo estás? ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Todos los consejos que estamos recibiendo últimamente, hermano, y los damos a la iglesia, es para preparar la iglesia del Señor.
No vamos a perder el tiempo en decirte cuándo Él va a venir. No, yo creo que ya va a venir ahora en septiembre, ahora en octubre o por el siguiente año. No, hermano. Nosotros debemos de estar preparándoles y decirles, hermano, es muy importante una vida en santidad. Y no somos, cuando hablamos de santidad, no caigamos luego en, como que se oye muy religioso eso. No, la vida santa o hablar de la doctrina de la santidad es hablar de tu estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros les predicamos a la gente? No, yo no soy, no, lo que yo creo no es una religión, sino es ¿qué? Un estilo de vida. De manera que a lo que nosotros nos compete, hermano, es aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Ahora es cuando debemos estar más fortalecidos. Ahora que el Señor me hablaba, me decía, ahora es cuando debes de fortalecer más tu relación con tu esposa, con tus hijas, porque vendrán, hermano, apenas estamos entrando a los tiempos difíciles. Bendito sea el Señor que en esta nación no nos prohíben leer la Biblia ni congregarnos. Podemos venir, podemos estar. La pregunta es ¿qué cuando pase esto? Entonces los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos por la sangre de Cristo, hermano, no conmemoramos, perdón, es que está en inglés, no lo sé, no es cierto, una fecha, no recordamos un acontecimiento solo una semana, sino que lo hacemos todos los días de nuestra vida. Hermanos, que esta semana, sino que todos los días de nuestra vida recordemos que su muerte, su sacrificio, su resurrección, hermano, pero también que Él volverá. No podemos olvidar, de hecho este fue el congreso de jóvenes que edificaron la vida de tus hijos, la vida de nuestros hijos, para decirles que Él viene. Esa fue su promesa. ¿Y sabe cuál fue la oración de Jesús? Que estén unidos, Padre, para que cuando nosotros vayamos, dice el Señor Jesús, para que cuando yo vaya por mi iglesia, que solo el Padre sabe cómo que nos halle? Unidos en una misma fe, en un mismo sentir. Así es que el propósito, hermano, de la muerte de Cristo, alguien dijo, ¿se imagina si la muerte de Cristo hubiese sido el final de la historia? Nunca hubiese habido iglesia. Pero gracias a Dios, hermano, tú y yo aquí estamos. Y si no hubiese sido por nuestro Señor Jesucristo, no nos hubiéramos conocido. Y gracias a Dios, hoy estamos aquí. De manera, hermano, que Jesús oró por la coinonía espiritual de todos los creyentes, de todos los que nos llamamos hijos de Dios. Estos creyentes llamados la iglesia. Así es que hablar de la muerte y la resurrección, hermano, es algo que tiene un trasfondo muy importante en este pasaje. Y hace un momento te dije en Hechos 2:42, vamos a leer, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento, ¿y qué, hermano? Del pan y las oraciones. ¿Sí dice así? Fíjate, lo que está diciendo Lucas, el autor inspirado por Dios, es que está hablando en primer lugar de aquellos cristianos unidos, pero que verdaderamente están convertidos. ¿Cuántos de aquí ya estamos convertidos? Porque puede haber gente convencida en la iglesia, gente convencida y simpatizantes. Los convencidos son los que dicen, sí es cierto, ya no hay otra. Yo no creo en las religiones, creo en Jesús. Está convencido, pero ¿qué cree? Su vida es la misma. ¿Cómo? Hay idolatría en su corazón. Para él todo es lo mismo. Le da una importancia a toda la vida, porque Dios es todo. No, espérame. Dios no es todo. Dios debe de ser lo único y principal en nuestras vidas. De ahí viene todo el orden. Este era el punto que Dios quería para estos hijos de Dios. Todos aquellos que el apóstol Pedro en su primer sermón les dijo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, huyan de esta generación perversa. ¿En qué sentido? No quiere nada con Dios. Amados, estamos en los tiempos de apostasía. Muchos cristianos
que creyeron que eran cristianos, están terminando, ¿sabes qué? Apostatando. ¿Por qué? Porque solamente simpatizaron con el cristianismo. Dios quiere que nosotros seamos convertidos. Es cierto, podemos pasar por el proceso de un convencimiento. Y después, bueno, estoy convencido, pero el simpatizante, aquel que dice, bueno, simpatizo con el ambiente, me gusta, hay buenas vibras, dígale al que está a su lado, oye, hay buenas vibras en este lugar. Imagínense, tenemos un mundo que habla de ese término. ¿Cuántos saben que no se trata de buenas vibras? Se trata de una vida en el Espíritu de Dios. La iglesia, hermano, es un término espiritual. Juan 4, verso 31, 32 hasta el 34, cuando tú lo lees, nos dice claramente que Dios está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores en espíritu. ¿Sabe qué implica? Conversión, nacidos de nuevo. Amados, con esto no estoy diciendo que quizá no hayan nacido de nuevo, no, hemos nacido de nuevo. El asunto que el nuevo nacimiento debe de ser una coinonía diaria en nuestras vidas. Tú y yo, hermano, nuestra vida cristiana tiene que ser perseverante en una vida, mire, en una vida dedicada a Dios. Tenemos que dedicarnos a Dios. ¿Por qué? Porque es bien fácil dejar de no dedicarnos a Dios. Es bien fácil, hermano, dejar de orar. Es bien fácil abandonar la Biblia. Es bien fácil ser duro. ¿Cuántos dicen? Es bien fácil ser malo, hermano. Es bien fácil guardar rencor contra un hermano. Es bien fácil hablar de otro. Es bien fácil meter un legalismo. ¿Sabe qué es un legalismo? Lo que yo creo que es, y así se queda. Es bien fácil, hermano, caer en un desorden. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Sí lo sabía? Es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es ¿qué? Es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es que dice, sigamos leyendo, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, porque son verdaderos convertidos. Y muchas maravillas y señales, ¿qué, hermano? Eran hechas por los apóstoles, los enviados. Diga al que está a su lado, hermano, tú también eres apóstol. ¿Quién lo sabía? Apóstol significa enviado. ¿Cuántos somos enviados? ¿A qué? A predicar el evangelio. ¿Cuántos de aquí tienen dones? Todos, hermano. Mira, por lo menos un don tienes. ¿Sabe cuál es? El don de la reconciliación. Predicar el evangelio. Ese es el mandamiento para todos los que tenemos aquí. De manera, hermano, que esta iglesia entonces está hablando de familias, esposos, esposas, hijos, ¿qué? Que servían al Señor. Estos cristianos, hermanos, sabían el compromiso que habían adquirido. Algunos creen que cuando se bautizan, no, dicen ellos, no, es que bautizarme es bien serio. Por eso algunos no se han bautizado, pero creo que aquí ya todos son bautizados, ¿sí o no? Bueno, si no hay algunos que no se han bautizado, les voy a decir como les digo allá en Casa Oración Tecámac. Le digo, hermano, mire, si tú crees, porque tienen este concepto, no, pastor, es que bautizarme es bien serio. Le digo, espérame, haber aceptado a Cristo es lo más serio de toda tu vida. No nos salva el ser bautizados, hermano, es por testimonio, es por mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si no te has bautizado, hazlo rápido, te quedas. No, no es cierto, no, pues, caemos a lo mismo. No, ese es un legalismo, hermano. No. ¿Qué nos salva? Es la fe en Jesucristo. Es lo que nos salva, pero es un mandamiento. Y además, lo estás haciendo público con tus hermanos. Tus hermanos tienen que ver de ti que eres un creyente, que lo amas, que lo cuidas. Porque ese es el propósito de la iglesia. La coinonía espiritual. Mi punto, hermano, principal es la coinonía espiritual.
Esta coinonía que dicen los cristianos, mira lo que dice Lucas, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, sobrevino temor, hermano, evidencias de tu vida cristiana. Cuando hay cristianos, hermano, convertidos, hay evidencias, y en primer lugar es su comunión el uno con el otro. Lo que tú dices, lo que yo digo que hago en la intimidad con Dios tiene que verse reflejada, ¿sabe dónde? Con mis hermanos, en la manera en que lo trato, en la manera en que lo cuido, en la manera que tengo que arreglar mis asuntos personales con Él. Primero, a solas. Segundo, pues si sigue insistiendo, llamaré a un hermano. Pero ahorita voy para allá. Sigamos leyendo. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban, hermano? Juntos. Dígale al que está a su lado, hermano, ¿cómo estamos tú y yo? No, pues bien, pastor, es mi esposo, mi esposa. Yo creo que nada más la única iglesia que a veces anda dividida es en Tecámaga. Aquí yo creo que nunca, ¿verdad, pastor? Aquí todos andan en amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí se perdonan. Sí. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Porque la palabra que hace un momento con la que di inicio es, porque hay un punto, dice Pablo, ¿por qué os congregáis? Número 1, para lo mejor, o número 2, para lo peor. Es decir, para estar en comunión, según los textos que estamos leyendo. Número 2, para estar juntos. Sigamos leyendo, verso 44. Y tenían en común todas las cosas. Esto no quiere decir que todos pensaban igual. No. Pero sí tenían una meta principal. ¿Sabe quién era? Cristo, el autor y consumador de su fe. Amados, te decía, ¿cuál es tu propósito por estar aquí? ¿Solo venir? ¿Solo cumplir con tu pastor? ¿Solo cumplir con el hermano? ¿Solo para que te vaya bien? No. Pero si es por causa de Cristo, gloria a Dios. Si es por causa de Cristo que estás cumpliendo con su palabra al reunirte, hermano, y perseverar en la congregación, hermano, déjame decirte que serás bendecido. Serás bendecido, y no solamente en los términos espirituales, también en los términos naturales. Dios bendice a su pueblo. Hablando de economía, no estoy hablando de la prosperidad, no se me asuste. Pastor, no va a hablar de la prosperidad. Amado, la Biblia nos habla que eso es añadidura. Aquel que busca el reino de Dios y su justicia, dice el Señor Jesús, yo le bendeciré. Ahora sigamos leyendo. Verso 46. Y perseverando, ¿cómo, hermano? Unánimes cada día en el templo. La unidad de la iglesia es sumamente importante. El servicio que estamos prestando a Dios, hermano, fíjese lo que dije, tú le estás prestando un servicio a Dios. Ahorita vamos a aclarar la duda. Perseverando cada día unánimes, ¿qué más, hermano? Dice, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo, hermano? Juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué más, hermano? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, qué importante es que tú y yo sepamos cuál es la vida de los primeros cristianos. ¿Qué quiero decir? Que estos cristianos tenían en primer lugar a Cristo en sus vidas. Estos matrimonios, estas familias, estos líderes que participaban en esta iglesia, hermano, todos estos cristianos que, convencidos a través de la fe por el evangelio, entregaron sus vidas, hermanos, con convicciones. ¿Y sabe qué es una convicción? Es algo que abrazas y no lo sueltas, te apasionas. Lo voy a decir por ejemplo, el salmista, Salmo 37. Vaya rápidamente, Salmos 37. Y miren lo que dice Salmos 37. Cuando lo tenga, dígame. Rápidamente, texto que mucho conocemos.
Verso 3, mira lo que dice. Confía en Jehová. Esa es convicción. ¿Cuántos de aquí confían en Dios? Amén. Bueno, si confiamos en Dios, entonces tenemos que confiar en la unanimidad de la iglesia. ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? O otro, ¿ya sirves a Dios? Cristo nos vino a dar un ejemplo que es el servicio. Y sabe, hermano, es padecer, es sufrir. Entonces dice el salmista, confía en Jehová. ¿Qué más, hermano? Y haz el bien. ¿Qué más? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4, mira, hermano. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, convicción es confiar, pero también deleitarte. Es bien fácil decir esta palabra, y lo digo como pastor. Es bien fácil decirlo, pero es bien difícil vivirlo. Pero es nuestra demanda, hermano. La iglesia, para que sea una iglesia unánime, necesita, hermano, confiar en Jehová todos los días y deleitarse a sí mismo en el Señor todos los días. ¿Sabes por qué? Porque eso te ayudará a ser un cristiano maduro, un cristiano firme, un cristiano que persevera, un cristiano que va a su iglesia, que va con su pastor, que se sujeta, que quiere participar, que él no deja de congregarse. ¿Por qué? Porque sabe que el deleitarse en el Señor es su beneficio. Porque en Dios hay paz, porque en Dios hay tranquilidad aún en medio de las tempestades, hermano. Lo más difícil de una familia es querer vivir solo. Te decía al inicio, nosotros somos una iglesia que, bueno, cuando ya salimos de la iglesia, vas a casa y ¿sabes qué? Eres individual, sabes cómo vas a seguir tu día, pero ¿qué crees? Pero no eres independiente. Si algo yo recuerdo que le dije al pastor Chuy es que, pastor, yo quiero ser parte de Casa Oración, y me decía, a ver, ¿para qué? ¿Por qué insistes? Me decía el pastor. Le dije, porque no quiero ser un pastor independiente. ¿Sabe por qué? Porque mi pastor decía así: Iglesia Cristiana Pentecostés independiente. Y por ser independiente, ¿sabe qué desordenado fue mi pastor? Y sabe que terminó muy mal mi pastor. Me dolió, nos dolía. Hubo como 3, 4 divisiones en esa congregación. ¿Por qué? Por ser iglesias independientes, porque a nadie le da razón de nada. La unanimidad en la iglesia, hermano, no es que seas independiente cuando tú quieras, como tú quieras servir, cuando esto, cuando aquello. No. La unanimidad es un sinónimo, hermano, de compromiso. Dios quiere, hermano, que tú te comprometas con tu iglesia. ¿Cómo? Confiando en ella. ¿Por qué, pastor? Porque es la iglesia de Cristo. ¿Qué más? Deleítate en tu iglesia. Ama a tu iglesia. ¿Cómo? Predica el evangelio. Persevera en el evangelio. Hermano, nosotros no sabemos, pero es Dios el único el que le va a ir dando el crecimiento a la iglesia. Pero ¿sabe? Para que la iglesia crezca, ¿qué cree? Necesitamos crecer. ¿Quiénes? Los que formamos la iglesia local. Y yo no dudo, hermano, esta iglesia va a seguir creciendo, pero el Señor está afirmando sus pasos. Los que servimos aquí, yo recuerdo que 2 cosas tenía, porque yo no fui pastor, hermano. De hecho, yo le voy a decir algo. Cuando el Señor me decía, te voy a llamar al pastor, dije, no, Señor, déjame como músico, déjame, Señor, no. Pero ¿sabe por qué? Por lo que implica. ¿Qué implica? Responsabilidad. ¿Y sabe qué es lo que no queremos? Responsabilidades. No, pastor, es que yo tengo responsabilidad. ¿Cuál? Mi familia. Pero hay 2 extremos. ¿Cuál? Los que a veces no aceptamos la responsabilidad de la iglesia, pero los que tenemos la responsabilidad, ¿cómo lo estamos llevando? Hablo del ministerio. Algo que decimos a los hermanos, porque la palabra nos enseña, es que, hermanos, ninguno de los que sirven van a andar en su visión. Tienen que andar al lado del pastor, junto con el pastor.
Porque no es, yo traigo mi visión, síganme los buenos. No, ¿qué pasó, Chapulín? ¿Ah? No. Los que estamos y servimos en la iglesia, tenemos que trabajar junto con el pastor. ¿Sabe? Ahora yo entiendo por qué el Señor nos llamó. Por su gracia en primer lugar, y no por nosotros. Hermano, cuando yo entré a casa de oración, yo le pedí al Señor, sígueme formando, yo necesito mucho que aprender. Pero hay algo, hermano, que yo sí le pedí al Señor, que le dije, hazme fiel a mi pastor. Yo quiero caminar con él, yo quiero trabajar con él. Recuerdo que mi esposa me decía, ¿por qué vas a lavarle el carro al pastor? ¿Por qué le pintas la casa al pastor? Ay, ¿quieres hacerle la nada? No, por eso. Y yo le decía, porque es que ese es el corazón de un siervo. No me estoy echando porras, hermano, pero un corazón de siervo es el que está junto con quien, a quien le sirve. Y yo entendí que Dios me puso con mi pastor, ¿sabe para qué? Para trabajar con él, no para él. Yo trabajé para pastores por el movimiento que teníamos. Y sabe, hermano, eso me agredió a mí, agredió a mi esposa y agredía la vida de mis hijas. Hasta que nos dijeron, huyan por sus vidas y busquen donde les edifican bien. Y bendito sea el Señor que estamos en casa de oración. Bendito sea el Señor. Y nos rescató, hermano, porque mi familia estuvo a punto, no sé, hermano, yo creo que hoy sería ateo si no hubiese sido por su gracia. Los que fueron nuestros pastores, la esposa del pastor terminando, fue atea. El pastor murió. ¿Por qué? Porque son pastores independientes. Amados, la unidad de la iglesia es un término que el apóstol Pablo viene hablando a la iglesia de Corinto. Por favor, vaya conmigo primero a los Corintios capítulo 11, porque ya voy a terminar, me faltan 3 horas. No se asusten. No se asusten. De veras se me olvidó decir al pastor cuánto tiempo tengo. Y el apóstol Pablo, hermano, pues mire esta iglesia. En primer lugar, en el capítulo 1, no lo busque, yo lo voy a leer. Mire cómo Pablo empieza diciendo, Pablo, llamado por gracia de Dios, por voluntad de Dios, a servir a Dios. Pero mire cómo le dice a esta iglesia que habían muchos problemas en esta congregación. Y les dice, a la iglesia de Dios. Amados, nunca se refirió mal a la iglesia. No les dijo, esos pecadores, esos rebeldes sin causa. Bueno, algunos con causa, algunos dicen que tienen causa, pero no dijo así Pablo. Pablo comienza diciendo, ¿cómo, hermano? A la iglesia de Dios. ¿Cuántos son la iglesia de Dios? Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más? Que están en Corinto, una ciudad, hermano, con una cultura sumamente difícil. Vida moral por los suelos. ¿Qué más? Idolatría, hermano, increíble. Todo desorden. Cada quien vivía como se le da la gana. Amados, dígame usted, ¿qué diferencia hay de esos tiempos de Corinto a los que hoy estamos viviendo? ¿Y qué cree? Es contra eso lo que estamos luchando nosotros. Por eso eres menospreciado. Porque tú no vives en desorden. Tú vives de acuerdo a Dios. Sigamos leyendo. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los que llamados a ser santos. ¿Ya viste, hermano? Todo aquel día que apartamos para servir, ¿qué? Es santo. Esto quiere decir que todos nuestros días deben de ser como santos, porque son ofrecidos ¿a quién? A Dios, al único Dios santo. Y Jesús dijo, sed santo. ¿Sí recuerdan? En los labios de Pedro, porque yo soy santo. Es un atributo de Dios comunicable para ti y para mí, es decir, que lo podemos aplicar. Son 3 cosas muy importantes, hermano, para que haya unanimidad en una congregación, para que entonces tú te congregues para lo mejor. ¿Recuerdas qué se dijo de Daniel y de sus 3 amigos? Dices que estos hombres eran 10 veces mejores que todos los que servían ahí. ¿Sí te acuerdas? La pregunta es, hermano,
¿Cómo quieres ser parte de la unanimidad de tu iglesia? ¿100 o 10 veces mejor o 100 veces peor? ¿Qué iglesia quieres ser? ¿Una que vas a edificar a tu iglesia, que vas a bendecir a tu iglesia, o que vas a estar para lo peor? Sigamos leyendo. Dice: a los santificados con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro, perdón, dice el verso 3, gracia y paz. El saludo hebreo, ¿verdad? En hebreo, y el saludo en griego, gracia y paz. ¿Qué dice, hermano? A vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Así comienza Pablo la carta. Pablo no comenzó diciéndoles: a ver esos que causan divisiones, a ver esos tremendos, a ver esos que dicen y que no hacen, a ver, no comenzó Pablo así. Pablo comenzó con un corazón de pastor. ¿Sabe cuál es el corazón de un pastor? Que obedece la voz de Dios y que hace lo que Dios quiere. Amados, amen a sus pastores. A ver, otra vez, creo que como es Semana Santa, los tiene. Otra vez, amados, amen a sus pastores. Amén. Y velen por ellos. Amén. Y cuídenlos. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, voy a decir algo con mucho amor y respeto, pastor. A veces, yo lo voy a decir por mí, pero alguien una ocasión bajando me paró y me dijo: pastor, ¿puedo decirle algo? Dime. Me dijo: mire, usted habla bien bonito de la iglesia y del amor entre hermanos, pero usted no sabe, porque mire usted cómo está vestido. Oh, buenos zapatos, buen traje. No, se me hace que usted tiene dinero, ya de esos pastores de la prosperidad. Y le dije: mira, tú me preguntaste, el que se lleva se aguanta, dice el pastor. Dije: te voy a decir algo. Este es hermanos, discúlpenme, pero lo voy a decir con amor. Le dije: ¿sabes? Lo que traemos puesto no son cosas que vayamos a Palacio de Hierro, que no está mal, quien lo tiene, gloria a Dios. ¿Quién de aquí puede el Señor bendecirle? Gloria a Dios. Pero no te fijes en los aspectos, puntos físicos. Observa, ¿qué, hermano? El corazón. No observes lo físico. Observa, hermano, el corazón. Y alguien va a decir: pastor, nosotros no podemos ver el corazón. Y efectivamente Jesús dijo: el único que puede conocer el corazón, ¿quién es? Dios. Pero Jesús dijo: pero por sus frutos los conocerán. Y déjenme decirles, pero ustedes tienen que aprender a ver el corazón de su pastor por sus frutos. Y perdón, pero yo sé quién es su pastor. Bueno, en el buen sentido. ¿No? Así es que, ¿saben qué? Tienen que amarlos y cuidarlos. Eso es lo que yo le dije a los hermanos cuando éramos servidores como ustedes o nos congregábamos. Una iglesia de 45 miembros. Y el pastor, pues porque a veces se piensa que todo está bien. No. También sufrimos, también lloramos. Tenemos esposa, tenemos hijos. Y tengo que guardar para que decirle a la congregación: no etiqueten a mis hijas. Porque a lo mejor quisiera ver a mis hijas así, aleluya, y con alas. No, mis hijas son jovencitas. Y les he dicho: hijas, ustedes tienen que amar al Señor. Van a crecer y van a tomar sus decisiones. Hablaba con ellas hace no mucho. Hijas, no es lo mismo tener 13, 8 años a que tengas 25 años. Estés en la universidad y van a venir las pruebas a tu vida y vas a decidir. Y le tuve que decir a la iglesia: hermano, y si mis hijas deciden apartarse de Dios, no nos culpen a nosotros. Nosotros ya tomamos nuestras decisiones. Y les dije a mis hijas: hijas, me dolería mucho no verlas en el camino al Señor, pero ustedes toman sus decisiones. No les voy a decir que ustedes son libres de pensar en lo que... No, eso yo no enseño. Yo las tengo que instruir en la palabra de Dios. ¿Qué habla eso? Porque, pastor, no está cambiando el tema. No, unanimidad.
La unanimidad, hermano, es lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, nosotros como pastores trabajamos con nuestra familia y tenemos que trabajar con ustedes. Y ustedes tienen que trabajar con nosotros, porque ese es el mandato del Señor. A nosotros los pastores, en primera de Pedro dice, le dice a Pedro: Pedro, cuida a la grey, te voy a pedir cuentas de ella. Y no te apacientes de ellas. Trabaja con amor. ¿Sí o no, mis hermanos? Y a los servidores se nos enseña que tenemos que estar como con los pastores, en comunión, en comunicación. Entonces, todo esto, hermano, que se oye tan hermoso, ¿qué cree? La iglesia de Corinto lo había olvidado. Se olvidó de Cristo, lo hizo a un lado. ¿Y sabe qué empezó? Problemas. ¿Qué causa de problemas? Vaya conmigo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, como hermano, irreprensibles. Habla de integridad. Ahora, irreprensible no quiere decir que no vamos a fallar, claro que sí. La unanimidad de la iglesia no significa que no van a haber problemas y que a veces va a haber una indiferencia con un hermano. A veces van a haber malos puntos. No nos entendimos bien, pero como hay unanimidad de iglesia, como hay cristianos nacidos de nuevo, dice Juan 4, que el texto que decía, nacidos en la palabra de Dios, y número 2, en verdad, es decir, que son guiados por la palabra de Dios. Entonces esas dos verdades, hermano, se ve notable. ¿Cómo? Por tus frutos. Por tus frutos. Entonces nosotros vemos nuestros frutos como pastores, y yo eso agradezco a Dios, que yo vengo a estos lados y aprendo muchas cosas de la familia del pastor. Hemos aprendido en estos días, hemos aprendido muchas cosas. Y cómo debemos seguir sirviendo a nuestros hermanos en Casa de Oración Tecán. Así es que, mis hermanos, la unanimidad de la iglesia, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, debe de ser irreprensible. Es decir, van a haber problemas, van a haber situaciones, pero ¿qué? Sigamos leyendo. En el día de nuestro Señor Jesucristo, verso 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Amado, ¿sabe quién te trajo aquí, a esta iglesia? Cristo. ¿Para qué? Para trabajar con tu pastor. El Señor te trajo aquí para trabajar con tu pastor y trabajar con tu Señor, claro, porque le estás trabajando ¿a quién? Así es, dice, como para el Señor. De manera, hermano, que la iglesia necesita caminar irreprensiblemente. Vamos a seguir leyendo. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y aquí entró Pablo entonces con el asunto de la carta. El apóstol Pablo, ya casi para terminar, hermano, el apóstol Pablo se entera por una familia de Cloé, así dice, por una familia que habían problemas en la congregación. Empezaron a ver ¿qué? Divisiones. Y por eso Pablo manda esta carta, hermano. Se dice que la primera carta debería ser la segunda, y la segunda la tercera, porque dice que la primera no se encontró, pero bueno, nosotros tenemos la primera, y si se encontrara, ¿qué cree? No, ya se cerró el canon, ya lo que está, y lo que nos es dado es para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el apóstol Pablo, hermano, viene haciendo algo que Dios le dijo: Pablo, escribe esta iglesia y pon en orden. ¿Por qué, Pablo? ¿Y por qué no Dios? Porque yo te puse a ti como una autoridad. Amado, en la iglesia Dios no puso un grupo de hermanos para que voten y digan si sigue el pastor o no. No, espérame.
No hablamos de qué, ¿cómo le llaman eso aquí en México? ¿Qué partido político lo maneja así? Políticamente, ¿cómo? Democracia, ¿no? Todos votemos por Obrador. No, ¿cómo se llama, pastor? Pastor Mario, ¿no? No. En algunas denominaciones hacen eso. A ver la mesa de la asamblea. Yo me acuerdo que se juntaron varios hermanos para quitarnos. No, ya no va a estar ese pastor. ¿Sabe por qué? Pues porque querían que hiciéramos lo que ellos dijeran. Y entonces yo empecé a temblar. Haga de cuenta que Jezabel empezó a hablar así como nos le dijo a Elías, y Elías quiso meterse se metió en una cueva. Ay, Señor, ¿y ahora qué hago? Y recuerdo que el Señor me dijo, si yo te llamé, tú no te asustes, tú solo confía. Y sabe, hermano, cuántas veces quisieron quitarnos de pastores y hasta el día de hoy no lo han logrado. ¿Sabe por qué? Porque no es el hombre el que nos llamó, sino Dios. De manera, hermano, que la coinonía, la comunión espiritual, es para que tú andes con pies humildes en tu congregación. Porque Dios, hermano, ama el orden de la iglesia. Pablo empezó a ver que empezaron varios hermanos a dividir la iglesia. Fíjate que estas divisiones que habla aquí el apóstol Pablo es porque se politizaron las cosas. Es decir, unos decían que eran de Pablo. Mira, vamos a seguir lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé? Que hay entre vosotros, ¿qué, hermanos? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy ¿de quién? De Pablo. Y yo de Apolos. Y yo de Cefas. Y los más espirituales, ¿quiénes son? ¿Sí sabe que hay eso en la iglesia? No, la verdad yo me voy con el diácono. Con amor, si hay un diácono, con amor. Con amor. No, yo soy del diácono. ¿Y tú? Yo el de la alabanza. ¿Y tú? No, pues yo la hermana que ya tiene más años en la iglesia. Yo estoy hablando, ni digo nombres para no meterme en problemas, ¿verdad? Y los más espirituales son los que dicen, no, ni yo ni el de la alabanza, ni el del diácono, yo solito. A mí el Señor me revela. ¿Sabe cómo se le llama eso? Es una vida independiente, un servicio independiente. Y eso lastima a la iglesia, hiere la iglesia. Pero el asunto no es que lastimes y hieras la iglesia. El asunto es que te estás metiendo con la iglesia de Cristo. Y Él ha puesto autoridades. Y tienes que estar sujeto a esas autoridades. ¿Por qué? Porque en realidad estás dando un fruto ¿de qué? De amor. Estás dando un fruto de comprensión evangélica. Estás manifestando el verdadero evangelio. Estás de acuerdo al corazón de Dios. ¿Recuerdan a Saúl? ¿Por qué el Señor lo quitó? Bueno, no, espérame. ¿Quién se quitó? Él solo. ¿Sí o no? Él solo se quitó, hermanos. ¿Por qué? Porque dejó de obedecer a Dios. De manera que el Señor quiere que nosotros colaboremos en la unanimidad de la iglesia para bendición. Y Pablo manda manda esta carta a los corintios y les habla a los colaboradores. Mira lo que dice en el capítulo 3, por favor. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y Pablo utiliza estas dos palabras. Primero, metafóricamente utiliza el término de un niño. Hace esa ilustración para darnos cuenta de la inmadurez. Cuando nosotros no estamos teniendo comunión con Dios, hermano, comunión con su palabra, corremos un riesgo, ¿qué? Caer en las obras de la carne. Vernos como niños espirituales. Porque a estas alturas, recuerda el autor a los hebreos que decía, ya siendo maestros, aún todavía tengo que ayudarles y instruirles. Ustedes tienen que ser maestros de bien. Ustedes tienen que ser maestros de un buen testimonio. Ustedes tienen que ser ejemplo de lo que ustedes dicen creer. ¿En quién creen? En Jesucristo. Muéstrenlo.
Porque Jesús, hermano, enseñó muy bien a sus discípulos ¿a qué? A vivir en unidad. ¿Recuerda cuál era la vida de los apóstoles en los evangelios? Era de inmadurez, ¿sí o no? Ahí tiene a Pablo, perdón, a Pedro. ¿Qué decía Pedro? No, Señor, yo doy mi vida por ti. Y siempre decía, Jesús les dijo, miren, se van a alborotar, se van a apartar. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, ellos sí, pero yo no. ¿Cuántos de aquí a veces somos así? Y también como pastor, uy, hermano, no crea que ya me salieron alas, no, pues es difícil. Sin embargo, la unanimidad de la iglesia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hace daño, hermano, cuando no abarco 4 principios. Y con esto termino. Por favor, escribe los que les gusta escribir. 4 principios para la unanimidad de la iglesia. Número 1, edificación antes que gratificación. Número 1, edificación antes que gratificación. Voy a esto. Pablo entonces, hermano, viene hablando en esta carta de muchos asuntos que habían en la iglesia. ¿Por qué? Porque pierdo mi enfoque principal, que es Cristo. Cuando yo voy a la iglesia, pero sin ningún propósito, es decir, ¿por qué me congrego? Por amor a Cristo, porque Él murió por mí, porque Él me ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso no implica ausencia de problemas, ¿sí o no? O alguien te dijo, ven a Cristo, mira, se te van a acabar tus problemas. Yo recuerdo que una hermana le decía, si otra hermana le decía, oye hermanita, ¿y a usted ya no tiene problemas? Ay, sí, pastor, y un montón. Y entonces, ¿por qué le andas diciendo a la gente que al venir a Cristo ya no van a ver? No, Jesús no dijo. Jesús dijo, miren, en el mundo tendréis aflicción. Pero miren lo que dijo, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Y les voy a dar una paz que no es la paz como el mundo la da. Mi paz es sumamente sobrenatural. Pero Jesús puso una condición para esa paz. Juan capítulo 15. Permanezcan en mí, porque fuera de mí nada podréis hacer. Amados, no puede haber un crecimiento y una madurez si en ti no hay una pasión. ¿De qué? De la edificación antes que la gratificación. ¿Qué significa eso? Bueno, volvamos por favor, capítulo 11, verso 17. Dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿qué dice, hermano? Oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1, verso 10, Pablo hablaba de divisiones que no son las mismas de aquí? Ahí está hablando de que habían algunos que estaban haciendo sus grupos. Amados, nosotros necesitamos edificarnos, no hacer grupos. No es ver quién te cae mejor, no. La unanimidad de la iglesia es tener un corazón de amor y perdonador para todos. Ahora, esto no quiero decir que te vas a identificar más con una familia o un hermano que con otro. Eso es imposible. O sea, ¿cuántos recuerdan a Juan, el discípulo amado? ¿Cuántos sabían que Jesús a ese discípulo lo amaba muy especial? Pero no quería a los demás. Pues sí, Él es el Dios de amor. Pero había algo especial con Juan. Entonces, no estamos diciendo que tú no te lleves bien con otra familia. No, sí. Pero que con esa familia con la que tú te lleves, hagas y edifiques. Que tus conversaciones sean para edificación y no para destrucción. Tú habla, hermano, tú habla. Puedes visitar a hermanos. Un día yo recuerdo a alguien que me dijo, oiga pastor, está mal que yo visite a unos hermanos, pues no se vayan a encelar, porque mi pastor en otra iglesia se encelaba. Y le dije, oye, no, pues muévete con libertad, pero mira qué hablas, mira qué piensas. Si el unirte con un hermano es para edificar antes que tu gratificación, ¿qué quiere decir? Hermano, lo que puede afectar a una iglesia es lo que dice ahora aquí Pablo. Aquí, ¿cuál es el asunto de la división? Había gente rica y había gente pobre. Y que entre ellos estaban habiendo diferencias. Pero
Pablo, aquí el asunto es que estos hermanos, ¿sabe qué estaban haciendo en sus reuniones espirituales como iglesia? Pero en la conmemoración ¿de qué? De la Santa Cena. A lo mejor podés decir, pastor, y todo lo que nos dijo antes, ¿te das cuenta todo lo que hemos hablado antes de la vida que tenemos que llevar? Porque va a venir algo muy especial para Dios, que dijo él. ¿Saben qué? Hay un mandamiento. ¿Cuál? La Santa Cena. Porque Jesús, antes de ser crucificado, llamó a sus discípulos y les dijo: haced esto en memoria de mí. Yo di mi vida por ustedes, para que ustedes permanezcan unidos y para que el mundo vea que ustedes me pertenecen. Pero tienen que convencerse eso primero entre ustedes. Primero edifíquense antes de la gratificación. Es decir, la iglesia tiene que ser edificada, mujeres con mujeres. Es difícil, ¿sí o no, mujeres? Las mujeres hablan 33,000 palabras. Nosotros los hombres 15. Ay, 15,000 nada más. Bueno, espérenme. ¿Qué quiere decir? Que la unanimidad comienza en casa. La edificación comienza en casa. Si algo me demanda mi esposa es: háblame, le dice ella. Es decir, comunicación. ¿Cómo está nuestra comunicación con nuestras esposas? ¿Cómo está la comunicación la esposa con el esposo? ¿Ah? Entonces, si es buena, ¿qué creen, hermano? Entonces tiene que ser buena cuando te congregas. Porque se imagina alguien, un esposo, una esposa que dice: pastor, no, mi esposa estamos bien, así norteño. ¿Y qué hay en la iglesia? En la iglesia no lo hay. Entonces, ¿cómo? Jesús dijo: ¿de qué sirve que digas que amas a tu esposa, tus hijos a los que te aman, y no con los demás? La unanimidad tiene que verse en casa, pero tiene que reflejarse en la congregación. Yo no puedo, hermano, yo no estoy presumiendo de ese tema. Es algo que tengo que considerar, es algo que siempre hablamos mi esposa y yo, mis hijas. Es decir, que debemos cuidarnos y cuidar a la iglesia. Nuestro testimonio es importante, ¿cierto? Pero ¿qué hay de ustedes también? ¿Qué hay de ustedes entre ustedes, pero también para con sus pastores? Amor, misericordia, gracia, atención. Un día yo les decía a los hermanos, les amamos. Y pues no falta quien diga por acá nada. La realidad, hermanos, es que Dios quiere edificación antes que gratificación. El Señor, donde Él habita, hermano, tiene que haber que unanimidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué es la coinonía espiritual? La unidad espiritual. Bueno, la frase designa un grupo de cristianos que se reúnen con el propósito, mire, de estudiar la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, hermano, se dice que experimentan una coinonía y que tiene resultados, hermanos, transformadores. En esta comunión, hermano, que experimentan todos los creyentes, al ser tocados por la palabra, por el Espíritu Santo, descubren la manera de aprender de Jesús, hermano. ¿Y sabe qué forman en ellos? Una comunidad de creyentes enseñados por el Espíritu Santo. Decía un predicador, él sugiere y dice que la iglesia debe de proveer estructuras en la que, número uno, los creyentes deben de reunirse. Cuando tú veas un hermano, como que no, pues nada más es el hermano meteorito. ¿Sí saben cuáles son? Con todo amor, ¿no? Sabemos que a veces por el trabajo, a veces entendemos por el trabajo, pero, o es el hermano Kadosh, o sea, cada 8 días, pero cuando puede. ¿Ah? El Kadosh, cada 8 días, pero cuando puede. Hermano, hay 2 cosas que le va a pasar a un cristiano y va a ser confrontado. Número 1, quiero, pero no puedo. O 2, puedo, pero no quiero.
¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, el Señor dice, mira hijo, ¿tú eres mi hijo? Sí, padre. ¿Te deleitas en mí? Padre, sí. ¿Tienes convicciones? Sí. Entonces quiere y puede. Puede y quiere. Hermanos, a veces nos dicen, pastor, usted ya es pastor. Le dije, no, espérame. Yo tuve tengo a mi esposa, tengo a mis hijas, y íbamos, aún lloviendo, llegábamos a la iglesia, hermano. Era un servidor yo. Mi padre murió muy joven, tuve que trabajar, me caso, mi esposa, ella tiene carrera, yo no pude terminar mi carrera, pero ¿qué cree? Mi carrera es espiritual. ¿Eh? Pero eso no quiero decir que dije, Señor, pues dejo de trabajar y me dedico a ti. No, el Señor me dijo, no, primero trabaja, porque ¿qué voy a enseñar? Y tuve que fortalecer la edificación. ¿Y sabe qué hice, hermano? Cuento, de verdad, hermano. Cuento con mis manos cuántas veces falté a la iglesia no siendo pastor. Y tuve que tener un compromiso con mi esposa. Mi esposa le dijo, personalmente ella dijo, Señor, todos los días de mi vida te voy a servir. Yo recuerdo que tenía 13 años, 12 años, y pues yo tenía ahí una cabecita de Cristo. Era idólatra, ¿no? Pero a mis 8 años era un tremendo niño. Mis papás me corrían, me cerraban la casa. Era perverso, hermano. Y yo recuerdo que le dije a ese ídolo, si en verdad existes, cámbiame. Y si me cambias, te sirvo por el resto de mi vida. Hermano, tengo 48 años. Y desde los 12 años a este día, por su gracia le sigo sirviendo. Dios quiere escuchar, pero también quiere ver. ¿Me amas? Guarda mi palabra. Vive lo que dices. Y sabes, hermano, cuando nos casamos no fue fácil ser una coinonía en nuestra iglesia, pero principalmente en nuestro matrimonio. Número 2, los demás antes que uno mismo. Ese es el segundo principio. Los demás antes que uno mismo. Los demás antes que uno mismo. Y aquí voy a decir lo que hace un momento me quedé. Yo me acuerdo que mi esposa y yo batallábamos mucho, teníamos problemas. ¿Cuáles eran? Económicos. Muchos problemas. No se imagina, hermano. Mi esposa y yo estuvimos a punto de divorciarnos ya como cristianos. Porque los dos teníamos, ¿sabe dónde estaba nuestro corazón? Yo en el ministerio. Pero se me olvida que antes de mi primer ministerio es mi esposa. Mi esposa, mi matrimonio. Y a veces andamos en el ministerio y nos olvidamos de... Mire, me enamoré del ministerio, pero no estaba enamorado de Dios. Y a veces eso puede caer. Y era duro con mi esposa. Y toda esa rudeza el Señor, ¿qué cree que tuvo que hacer? El segundo principio, los demás antes que uno mismo. Entonces el Señor nos llevó. Me robaron un carro que iba a vender. A mi esposa no le daban trabajo. Yo me dedicaba a cantar. Las puertas se cerraron. Hermano, ¿qué cree? Y mi esposa y yo estuvimos solitos ahí en esa casilla, en depresión. Nos metimos a la cueva otra vez. Ya andábamos. Yo ya quería separarme. Yo dije, no, ya no. Hermano, ¿sabe que está de moda los cristianos? Hoy se separan por cualquier cosa. Y mi esposa y yo luchábamos mucho así, hasta que el Señor, ¿qué cree que hizo? Nosotros no sabíamos que para dejar de sufrir teníamos que sufrir. ¿Sí lo sabía? Dígale que está a su lado, hermano, para dejar de sufrir tienes que sufrir. ¿Qué pasó, pastor? Pare de sufrir, ya, pare. El Señor cerró todas las puertas. Jesús dijo, toma tu cruz y sigue. ¿Qué significa? Dobla tu orgullo, porque lo que le hace daño a una iglesia es el orgullo. Lo que le hace daño a un matrimonio es el orgullo. Cuando uno de los dos quiere ver quién tiene la razón.
Y eso era la discusión. Y Dios, ¿sabe qué nos dijo? Lo que enseña Mateo 4, dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús y ¿a dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Y el Señor nos envió al desierto sin un quinto, hermano. ¿Y qué cree? Pues ahí todavía dijimos, Señor. ¿Quién ha gritado? No. Esa pomada dice que es para los dolores, pero no ayuda para ese tipo de dolor. Y nosotros tuvimos que decirle, ¿qué pasa, Señor? Nos visitó nuestro pastor y nos dijo, en esta casa no está Dios. Me ofendió. Dije, ¿cómo? Si yo canto re bonito, no diga eso. Yo toco. Me dijo, no, que no se trata de ministerio, se trata de ti. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Número 1, pues edificar antes de gratificación. 2, los demás antes que uno mismo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo esto, mis hermanos, ya quiero terminar, perdón. Dice lo siguiente: hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, hermano, mira lo que dice aquí. Es preciso que entre vosotros, ¿qué? Haya disensiones. ¿Pero por qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, no está diciendo Pablo que Dios es el que manda los tropiezos. No, Jesús dijo, miren, van a tener tropiezos en el mundo. ¿Sí dijo eso, sí o no? Pero él dijo, pero hay de aquel quien venga un tropiezo. Por eso Pablo dice, hermanos, ¿se congregan para lo mejor o se congregan para lo peor? Porque todos esos problemas de mi esposa y yo que los traíamos, hermano, en la vida personal, nos pudo haber amargado. Y en las iglesias donde nosotros estábamos, pudimos haber amargado a otros hermanos. ¿Por qué? Por la amargura de nuestros dolores personales. El asunto es que tus problemas los traigas a la iglesia y no se los dejes al Señor. Tú debes, hermano, de venir a la casa del Señor para edificar, mis hermanos. Número 2, para ver a los demás antes que a ti mismo. Yo, si algo hacemos, cuando vienen en la mañana los hermanos, pastor, quiero decirle algo, le digo, no, espérenme. Al final del servicio, díganme lo que quieran, pero ahorita no, porque a veces me quieren dar anuncios que ya hay problemas o discusiones entre el ministerio. Y les digo, no, déjenme predicar con salud. No me digan nada. Al final díganme lo que quieran, pero ahorita no, déjenme predicar pues con esta pasión que ahorita traigo. Al ratito me dicen. Entonces, hermano, Dios tuvo que hacer en nosotros una formación cristiana. El Señor tuvo que llevarnos a vivir nuestras convicciones. Y yo recuerdo que le decía a mi esposa, mi amor, pues ha sido difícil, espérame, mira, Dios nos va a bendecir. Sí, ¿cómo? No, ¿y qué cree? Nos lleva de misioneros. Mi esposa sufrió mucho. Fue bien difícil. No quiero decir con esto que el Señor te va a llevar de misionero. Bueno, ¿quién sabe? Si te llama el Señor, sí. Pero a veces tu misión va a ser tu misma casa. Y el Señor ahí va a empezar a tratar contigo. Entre más te quejes de tu esposo, más el Señor te va a llevar al desierto. Porque el Señor no le dice que te quejes, dice, venid a mí todos los que están cargados y fatigados. ¿Sabe por qué? Porque le hacemos daño a nuestros hijos. Mis hijas, si algo saben, es las veces en que papás pues han tenido sus discusiones. Una cosa es discutir, otra cosa es pleito, ¿no? O, ¿cómo decías, mi amor? Pelear, ¿no? Un día me decía, papá, ya no peleen. Digo, no, espérame, mi amor. No. Pelear es cuando mamá y papá se andan agarrando, no, ya están los dos, ¿no? Del chongo, los dos están dando, y empujones y todo. Y otra cosa es discutir. Discutir es que, bueno, a lo mejor los dos estamos serios, pero estamos tratando de arreglar esa diferencia que pasó. Entonces hay una gran diferencia entre discutir y pelear. Y tuve que enseñárselo a mi hija. No, mi amor, no, tu mami y yo no estamos peleando. ¿Acaso la has visto que la golpea?
Porque ellas ya saben, yo les he dicho, hijas, ya saben, ustedes pueden llamarle a Pastor Casa de Oración, con nuestros pastores, nuestras autoridades. Por eso yo dije, no quiero ser independiente. Porque si tengo quien me va a hablar y me va a decir, a ver, ¿qué ole? No puedes ministrar, Ángel. ¿Por qué? Pues ¿cómo que golpeas a tu esposa? ¿Cómo que la maltratas? Y luego estás al frente y estás predicándole a la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Sabes qué? Te me bajas. Eso es lo que yo quería. Y bendito sea el Señor. Porque si yo llego a hacer eso, tengo mis pastores que me digan, Ángel, necesitas que te ministren. No es correcto. Entonces, varones, para eso Dios te puso un pastor. Y no eres independiente. Pero no con esto estoy diciendo que el pastor te va a controlar. No. Nuestra función es instruirte. Pero si Dios nos dice, ve con esta familia y dile esto, esto y esto. Dígale que está a su lado, no me voy a enojar. Si el Señor le dice a tu pastor, ve y dile, perdón, mire, ya me pasó, avíseme, hermano, avíseme. Termino. Número 3, libertad sobre legalismo. Y número 4, número 3, libertad sobre legalismo. Ahorita vamos a leer esos versos. 4, condescendencia en lugar de condenación. Condescendencia en lugar de condenación. A lo mejor está sonando la prédica como que estoy hablando de mi vida. Ese pastor está hablando de su vida, ¿a mí qué? Hermano, es que es vida práctica. ¿Sí sabía que la vida cristiana es práctica? Yo de todo lo que, pues poquito, pero toda la teología, pues yo te la puedo enseñar, pero ¿sabe qué nos ha enseñado nuestro pastor? Espérame, pues teología, dale a los hermanos, hable el instituto y ahí enséñales teología. Vida práctica. Es decir, ¿cómo está nuestra coinonía? Porque dependiendo de cómo está nuestra familia en la casa, es cómo estará la congregación. Y el peso, hermano, no solamente va a ser para nosotros los pastores. Nosotros les necesitamos a ustedes. Porque todos, ¿sabes qué formamos? Una coinonía espiritual, una familia. Dígale a su hermano que está a su lado, cuídate de la coinonitis. Bueno, pastor, ¿y ahora qué invento? No, está en el diccionario bíblico. La coinonitis es una enfermedad en el proceso de crecimiento de la iglesia que ocurre cuando hay un exceso de comunión. Es decir, que ya nada más lo único que nos gusta es pura comida, pura comida y comidas y comidas, pero siguen los problemas y divisiones entre los hermanos, ya no se lleva. Esa es la coinonitis. Me acuerdo, hubo una familia que me dijo, ya me voy. Y digo, ¿y ahora por qué, mi hermano? Pues es que mire, la verdad a mí me gusta la coinonía, que nos juntamos todos y comamos carne, y todos juntos, comer. Y le digo, no, mi esposa fue luego la que le dijo, sí, eso le gusta a mi esposa, a mí me gusta eso, hermano. Pero tuve que decirle algo. Le dije, mi amado hermano, yo te entiendo, pero hay un asunto contigo. Él es servidor. Y le dije, pero tu coinonía no es la correcta. Porque no solamente es la coinonitis, también es tu manera de sujetarte y de estar en obediencia en el ministerio. ¿Y sabe qué me dijo? Pues si me vas, dígame si voy a servir, y si no, para que ya busque a mi iglesia. Y le dije, ay Dios, no te vayas, por favor. No, mira, me voy a quitar la vida. No, hermano, pues ni nosotros somos indispensables, ¿sí lo sabía? El Señor quizá vayamos a México y ya no llegue. Ay, no sé si usted ve. Pero quién sabe, hermano, si el Señor nos llama a mi familia y a mí. Ya les hemos dicho a los días, prepárense y estén macizos, porque si un día el Señor nos llama, ¿qué? ¿La iglesia se viene abajo? No, tiene que continuar. Pero para eso necesitamos siervos fieles, que amen la obra, pero que también amen a sus pastores. Y porque nosotros lo hemos pasado, así es que, hermano, libertad sobre legalismo. ¿Qué significa? Pablo dice, capítulo 10, verso 23, todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se viene, hablando de la idolatría, pero dice Pablo, ninguno busque su propio bien, sino ¿qué? Sino el del otro. ¿Sabes que eso es precisamente de los dos puntos con los que termino? Número uno, libertad sobre legalismo. No es Pablo el que está diciendo, hermanos, todo me es lícito. No. Es la iglesia de Corinto. Pastor Pablo, todo me es lícito. Yo puedo vivir de una manera en la casa y de otra manera en la iglesia. ¿Cuántos de aquí tienen un pie afuera en el mundo y otro en la iglesia? Tienes que decidirte. Nosotros tenemos que tener los dos pies, ¿sabe dónde? En Cristo. Bueno, el único pie que vas a sacar en el mundo es para predicar el evangelio. Pero tu vida no debe de ser igual que la del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida debe de edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, es, ¿sabe qué? Es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Metafóricamente, hermano, cada creyente debe de ser responsable y ser un centinela espiritual. ¿Qué es un centinela? ¿Y qué debes guardar? La unidad y la paz de la iglesia. Con eso estoy terminando. ¿Qué debes de guardar? La paz y la unidad de la iglesia. Un centinela, hermano, es una persona situada en la parte más alta de un muro, ¿verdad?, de la ciudad, para advertir a quienes, a los habitantes de los enemigos. Ellos sabían cuando un enemigo venía, hermano, ellos tenían que anunciar y tocaban trompeta, ¿verdad? Ellos anunciaban que venía un peligro. Amado, ¿sabe cuál es el peligro contra la unidad y la paz de la iglesia? Las divisiones. Y aquí Pablo les dice lo siguiente, capítulo 11, hermanos, tienen que pensar, voy a parafrasear un poco, estoy concluyendo, porque en esta congregación habían divisiones, problemas. ¿Qué es una división, hermano? Una rotura, disensión. La palabra griega, chismas. Ahora, ¿cuál es el problema de un problema? Hermano, el problema de un problema no es que tú digas, ay, esas sillas son blancas o negras y a mí me gustan blancas. No. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando un hermano se vuelve hostil. ¿Qué quiero decir? Que te vuelves enemigo de alguien. Cuando la persona tiene mala voluntad contra otra. Cuando le desea un mal. Cuando quiere hacerle mal. Jesús describe ese espíritu de hostilidad en Juan 8:40, póntalo, y dice Jesús, pero ahora procuráis matarme. Estaba hablando de los fariseos. Esa es la división. Así es que esta división no es cualquier cosa, mis hermanos. Es a la cual el apóstol Pablo dice, verso 20, cuando pues reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y otro tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que coméis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo por quien vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué más, hermano? Hasta que Él venga. Pero verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Amado, con todo esto que hemos hablado,
El Señor quiere que nos probemos en esta tarde, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. Mira, hay dos cosas legalistas que nos enseñó nuestro pastor. Él decía, si alguien no está bautizado, no puede tomar cena del Señor. Y lo que he aprendido es que no se trata de que estés bautizado, no, sino se trata de cómo está tu vida con el Señor. Ahora, número 2, no significa que te detengas y no pases. No, porque mira lo que dice Pablo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y después, ¿qué dice? Come. Porque nuestro pastor, ¿sabe qué nos enseñaba? No, si no estás bautizado no puedes pasar. Esa era nuestra enseñanza hasta ahí. Pero ¿qué hay con mi corazón? ¿Qué hay con mi amor a mi esposa, a mis hijas, a mi hermano? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo está mi vida cristiana? Entonces dice Pablo, pruébense cada uno. Porque te congregas para ser un mejor cristiano, o te congregas para no ser un buen cristiano, para lastimar o herir a la iglesia. Entonces dice Pablo, hermanos, pruébense así cada uno. ¿Y qué, hermano? Y coman así del pan y beban de la copa. Porque el que come y bebe, ¿cómo, hermano? Indignamente, sin que discernir. ¿Qué es discernir? Entre lo bueno y lo malo. Es decir, que tengamos la capacidad de examinarnos. Primero tienes que examinarte tú. No es, ay, no, sí, Señor, te pido por mi esposo, es bien tremendo, sabes que Señor es bien malo, ¿no? O Señor, mis hijos, ay, no, ya no los aguanto, Señor, llévatelos, o te los mando. Ay, no, dice tú mismo. Está hablando de una manera personal. Amados, para dejar de sufrir hay que sufrir, pero Jesús no dijo que vamos a dejar de sufrir, pero sí Él les dijo, pero mi paz os doy. Así es que, amado, quiero pedirte que te pongas de pie. Y perdón por el tiempo, Pastor Mario, discúlpeme. Y quiero pedirte que antes, voy a dejar el lugar al pastor, pero que inclines tu rostro, cierra tus ojos y analiza, hermano, qué hay en tu vida, qué has hecho bien y qué has hecho mal. ¿Qué puede, hermano, hacer que indignamente tomemos la cena del Señor? Y entonces dice, se vuelva un juicio. Y hay una consecuencia, hermano. Dice, por lo cual muchos caen enfermos, débiles, y hasta otros han muerto. ¿Por qué? Por no examinarnos, por comer la cena del Señor indignamente. Así es que, mis hermanos, examinémonos y veamos cuál es la coinonía con la que he venido a la iglesia. Así es que dile, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que hay dentro de mí, y yo te pido, Señor, que si algo he descuidado en mi vida, corrígeme, Señor, instrúyeme, llévame al orden, porque lo primero que necesito hacer es ordenar en mi hogar la coinonía espiritual, para que de esa manera yo lo refleje en tu casa. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, tu iglesia, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, que en este lugar, Señor, tú lo tienes. Gracias, Señor, por esta coinonía, por esta iglesia, la cual tú amas, Señor, y a la cual nos llamas para estarnos preparando para tu regreso, Señor. Padre, para la vida de mis hermanos, la vida de tus siervos, Señor, y la vida de todos los servidores que formamos la iglesia, los que llevamos esta coinonía espiritual. Enséñanos, Dios, a amarnos, a perdonarnos. Y si alguno tiene algo contra un hermano, Señor, que nos pongamos a cuentas contigo. O si yo tengo algo con mi esposa o con mis hijos, me ponga a cuentas contigo, para que entonces pueda tomar la cena del Señor. Porque yo quiero ser, Señor, 10 veces mejor para la iglesia y no 100 veces peor para lastimarla. Señor,
vivifica la vida de tus hijos con tu presencia, Señor. Que sea tu palabra en nuestros corazones. Bendito eres, Señor. Tuyo es el reino, el poder y toda la gloria. Sigue ahí, mi hermano, sigue hablando con el Señor. Y dejo el lugar al pastor.